En el capítulo de hoy, un amante de los animales libera a 50 de sus 56 animales. A las pocas horas, leones, tigres, osos y lobos rondan libremente por la ciudad a pocos metros de una zona residencial y de los niños que juegan por los alrededores. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ya mismo. Esta es la historia horrorosa de Terry Thompson y la masacre de animales exóticos. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. A Terry Thompson le gustaba romper las reglas. Era un veterano de Vietnam temerario. Tenía poco respeto hacia las autoridades y le gustaba provocar el cumplimiento de la ley. Era propietario de autos de carrera y lanchas de competencia. También manejaba avionetas y tenía un récord de velocidad en su lancha de carreras. Logró llegar a 254 kilómetros por hora desde el reposo en una pequeña zona pública. Era una pesadilla para la ley. Pero esta no es su historia de juventud. Esta es la historia de su muerte. Cómo su vida excéntrica lo llevó por el mal camino y lo llevó a tener una vida secreta que traería consigo una increíble desgracia, una masacre. En 1977, Terry se presentó a una subasta de animales exóticos y compró un cachorro de tigre para su esposa Marian. Era su cumpleaños y lo llamó Simba. Este fue el inicio. Pronto, para sus amigos, se volvió cotidiano ver a Terry llevando animales exóticos de un lado a otro. Su casa estaba llena de estos animales. Pequeños leones en los sillones, pumas en la cocina, osos en el jardín. En 2008, Terry fue detenido por un año por tenencia ilícita de armas. Cuando las autoridades revisaron su vivienda, quedaron atónitos al ver las condiciones en las que vivían estos animales. Tenía leones, tigres y pumas encerrados en jaulas sucias. También había lobos, osos y monos babuinos sentados en las esquinas de sus jaulas. Sin embargo, no se hizo nada respecto a estos animales, ya que el estado de Ohio no tiene ninguna ley que restrinja la tenencia de animales exóticos. Cualquiera podía tener la cantidad de tigres u osos que quisiera y no tenía la obligación de informar a las autoridades. Únicamente debían informar en caso de querer salir del estado con los animales o utilizarlos para ganar dinero para recibir una licencia. Cuando Terry salió de la cárcel, comenzó a desconfiar de su esposa. El tiempo que pasó encerrado lo afectó mucho y comenzó a pensar que su esposa lo estaba engañando mientras él permanecía en la cárcel. Se obsesionó con esta idea. Esto lo consumió e hizo que las cosas pronto se volvieran feas. Sam Kopchak vivía con su madre de 84 años en Scentsville, Ohio. Eran los vecinos de Terry y Marian. El 18 de octubre de 2011, Sam miró por la ventana y notó que su caballo se comportaba extraño. Estaba nervioso y agitado. Se movía constantemente en su establo. Sam salió de su casa e intentó calmarlo, pero este no paraba de patear y moverse. Cuando observó a los caballos de Terry, pudo ver que estos se comportaban de la misma manera. Intentó observar qué estaba sucediendo y pudo ver algo moviéndose entre los caballos lejanos. Al principio no entendió qué era, pero luego de un rato pudo ver claramente al oso negro. Sam no se inmutó, ya que era normal para él ver a los animales de Terry. Además, el oso se estaba alejando. Quiso llevar a su caballo al interior del establo y volver a su casa. Desde ahí llamaría a Terry para contarle que vio al oso en su propiedad. Sabía que él tenía animales exóticos. No sabía cuántos, pero había escuchado los ruidos que emitían cada noche. Era como vivir en una zona salvaje. Sam dio un par de pasos hacia su establo para buscar al caballo cuando notó algo que lo frenó en seco. Su corazón se paró y quedó congelado en su lugar. Del otro lado de la reja, a pocos centímetros de él, había un león africano enorme mirándolo directamente a los ojos. Sam dejó de respirar. Sabía que un solo movimiento en falso lo llevaría a su increíble desgracia, ya que la reja era lo suficientemente baja como para que el león pudiera saltarla. Tan calmadamente como le fue posible, caminó con su caballo hacia el establo y cerró la puerta. Desde allí adentro, llamó a su madre.
Ella estaba sentada enfrente de la televisión a pocos metros de distancia. Cuando escuchó a su hijo, decidió llamar a Terry. Ella supuso que el oso y el león habían escapado de sus jaulas. Esperó que Terry atendiera, pero el silencio inundó la habitación. Llamó al 911. Esta llamada desataría los horribles eventos que sucederían a continuación. Mientras Sam estaba encerrado en el establo, se acercó a las ventanas para observar qué sucedía afuera. Quedó atónito cuando divisó un lobo del otro lado de la reja. Estaba rodeado. No existía oportunidad de salir del establo porque se encontraría con su fin en menos de un minuto. Igualmente sabía que si quería, cualquiera de estos animales podía atravesar la puerta o las ventanas fácilmente para llegar a él. Se estremeció al ver que el tigre se dirigió hacia los caballos corriendo a alta velocidad. El capataz, Jonathan Murray, recibió la llamada de la madre de Sam acerca de los animales salvajes que rondaban libremente por el terreno de Terry. Allí fue cuando vio un lobo caminando tranquilamente dirigiéndose hacia la ciudad. Mientras perseguía al lobo, le llegó una orden por la radio indicando que le dispare, ya que comprometía la seguridad de las personas. Cuando Jonathan tuvo una visión limpia, realizó el disparo. El lobo cayó al suelo. Había muerto instantáneamente. A los pocos segundos, le llegó un comunicado desde su radio indicando que sus colegas habían llegado al territorio de Terry y habían acorralado a un león. Jonathan volvió a la casa de Terry para ofrecer asistencia. Al llegar vio a un compañero yendo de un lado para otro en la entrada de la casa de Terry. Sin pensarlo, bajó del auto sin su rifle y fue a la escena. Al dar un par de pasos, notó que un enorme oso negro se estaba dirigiendo hacia él. Lo había tomado por sorpresa. No llegaría a recuperar su rifle de su auto. Con el corazón en sus manos, tomó la única arma que tenía al alcance, su arma secundaria, una Glock 22 de 40 calibres. No es lo que uno quisiera usar para luchar contra un oso de más de 150 kilogramos, pero era su única escapatoria. Inmediatamente desenfundó su pistola, apuntó al oso y disparó. Milagrosamente el oso se detuvo y cayó a 2 metros de Jonathan. Respiró a modo de alivio y corrió hacia el auto para buscar su rifle. Cuando intentó nuevamente ir a socorrer a sus colegas, descubrió que había una leona dirigiéndose hacia una casa. Jonathan no tenía opción. Si no derribaba a la leona, esta se haría un festín con las personas que vivieran dentro de esa casa. Para Jonathan, matar a la leona y al oso era solo el comienzo de un día siniestro. En las siguientes horas, persiguió y arremetió contra varios animales, leones, un tigre, un puma, un oso pardo y otro lobo. Parecía una película de terror. La pila de animales muertos aumentaba mientras seguían emergiendo más animales vivos, dispuestos a devorarse a quien se cruce en su camino. A pocos metros de la escena, había zonas residenciales, edificios y hasta niños jugando un partido de fútbol al aire libre. Matar a estos animales era la única opción posible, ya que tampoco tenían a mano dardos tranquilizantes. Tampoco podían rodearlos, ya que cada uno escapaba hacia distintas direcciones. No podían contactarse con Terry. Intentaron llamarlo por teléfono, pero no atendía, y cada vez que se encontraban cerca de su casa, aparecía otro animal salvaje para desviarlos de la zona. El sargento Steve Blake decidió que debía entrar a la casa de Terry. Necesitaba saber qué estaba sucediendo y ver si Terry estaba bien. Manejó hacia su vivienda y se cruzó con John Moore, quien trabajaba como cuidador en la propiedad de Terry. John se subió al auto de Steve y cuando se acercaron a la casa, notaron algo en el césped, el cuerpo de una persona. No pudieron ver quién era, pero sí vieron al tigre gigante que se estaba alimentando del cuerpo. A unos kilómetros, un llamado le llega a los veterinarios que estaban realizando un evento en la Fundación Internacional de Rinocerontes, indicando que necesitaban su asistencia en la casa de Terry. Conocían la historia de Terry y sabían que tenía varios animales, ya que se habían dirigido varias veces a su casa para hacer controles rutinarios. Rápidamente formaron 2 grupos, uno de captura y otro de recuperación. Agarraron varios dardos tranquilizantes y también armas regulares. La ayuda ya estaba en camino.
Avisaron al equipo de policías que Terry tenía un total de 56 animales en su propiedad. Al escuchar esto, los oficiales de policía organizaron un grupo de caza para derribarlos. El equipo constaba de un francotirador, 2 oficiales con rifles de asalto y un capataz con un subfusil. Cuando el equipo de captura y recuperación llegó y vieron la escena, se dieron cuenta de que no podrían utilizar los dardos tranquilizantes, ya que tardaban en hacer efecto y la situación era demasiado veloz. Además, se avecinaba la noche, por lo que nadie creía que fuese buena idea intentar capturar a los animales dormidos en medio de la oscuridad. Para cuando se hizo de día, la masacre había terminado. En total, habían 50 animales tendidos en el suelo, sin vida. Los otros 6 animales seguían encerrados en sus jaulas. Cuando los revisaron, notaron que estos estaban en un estado deplorable. Vivían en la miseria, y cuando finalmente lograron escapar hacia la libertad, fueron asesinados. Fue un final trágico para estas vidas inocentes. Los investigadores entraron a la casa de Terry. Esta se encontraba completamente destruida y sucia. Apestaba debido a las heces y bolsas de basura que estaban en todos lados. Encontraron a la esposa de Terry en la escena. Quedó devastada cuando le dijeron que debían llevarse al resto de los animales que habían sobrevivido para brindarles una vida mejor. Al poco tiempo, un tractor llegó a la propiedad para llevarse los cuerpos de los animales abatidos. Lo que sorprendió a algunos fue ver que también se llevó el cuerpo humano que los oficiales habían divisado. Ese cuerpo era Terry. A su alrededor encontraron restos de pollo crudo y un arma que utilizó para quitarse la vida. Había liberado a los animales y colocado la comida cerca suyo para que los animales se acercaran para devorarlo. Había hablado la noche anterior con el cuidador que tenía contratado y le había comentado sus sospechas sobre la infidelidad de su esposa. Al parecer, estos pensamientos lo llevaron a querer quitarse la vida. Hay varias teorías respecto a la muerte de Terry. Algunos dicen que fueron activistas de derechos de los animales que lo asesinaron. Otros dicen que estaba metido en cosas ilegales. Pero todavía existen más preguntas sobre esa tarde del 18 de octubre de 2011. Primero, ¿por qué Terry, conocido como un hombre perezoso, cortó el alambre de las jaulas para liberar a los animales en vez de simplemente abrir sus puertas? Segundo, ¿cómo pudo liberar a todos los animales sin haber sido atacado por uno en el proceso? Al tener tantos animales salvajes en cautividad, resulta extraño pensar que ninguno quiso atacarlo o solo jugar con él al ser liberado. Algunas cosas quedarán en el misterio, pero lo que es seguro es que esa tarde, la muerte de 48 animales y un humano fueron confirmadas. Todas estas almas se encontraron con su horripilante desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Una realidad inquietante acecha dentro de la ferocidad de los animales más peligrosos y fieros de la naturaleza. Hay depredadores en la naturaleza que son capaces de derribar incluso a las personas más fuertes. Sin embargo, la mayoría de los depredadores prefieren una presa fácil, una que puedan derribar sin mucha resistencia. Siendo más lentos, más pequeños y más curiosos, los niños a menudo han sido víctimas de una de estas bestias. Haz clic en me gusta y suscríbete ahora mismo. Estos son 3 de los peores ataques de animales a niños cubiertos en el canal hasta ahora. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El zoológico Prospect Park, en Brooklyn, alguna vez estuvo en la lista de los 10 peores zoológicos de Estados Unidos. Los animales se mantenían en jaulas pequeñas o en recintos estilo pozo. Se les ofrecía poco estímulo o enriquecimiento ambiental, pero proporcionaban entretenimiento para los miles de visitantes que habían ingresado desde la década de 1930. En mayo de 1987, justo cuando el zoológico cerraba por el día,
3 niños caminaban alrededor de su perímetro. Estaban en una misión traviesa que era emocionante y aventurera, pero también peligrosa. Planeaban colarse en el zoológico y nadar alrededor del foso de las focas. Era un desafío tonto que los niños de 10 y 11 años habían ideado, aunque sería uno que le costaría la vida a uno de ellos. El equipo de seguridad comenzó su patrulla y los vigilantes nocturnos de turno rondaban cerca de la entrada del zoológico. Pero los niños habían encontrado otra forma de entrar. Un pequeño agujero en la cerca perimetral era lo suficientemente grande para que los jóvenes se arrastraran. Se arrodillaron, apenas se atrevieron a respirar mientras tiraban de la cerca un poco. Luego se arrastraron por el suelo y entraron. Todo estaba tranquilo. Algunos trabajadores permanecían en el lugar, pero el bullicio de los visitantes había disminuido. Ahora los niños se dirigían al recinto de las focas, pero en el camino vieron algo más. Otro recinto, el recinto de los osos polares. Este también tenía un foso a su alrededor, pero este era mucho más peligroso. Era mucho más emocionante para los 3 niños. Se desafiaron mutuamente a entrar y nadar alrededor del foso de los osos polares. Era el desafío definitivo. Los vigilantes nocturnos y el equipo de seguridad estaban atentos esa noche, como lo estaban todas las noches. Habían pasado junto al recinto de los osos polares a las 5:15 de la tarde y de nuevo a las 5:45. Debían regresar allí 2 horas más tarde mientras patrullaban el parque. Estaban al tanto de los allanamientos durante las horas fuera del horario y a menudo tenían que perseguir a los jóvenes fuera del parque por la noche. Hasta ahora, ninguno había sido lo suficientemente tonto como para violar las cercas de los recintos de los animales, pero eso estaba a punto de cambiar. Estos 3 chicos estaban listos para el desafío de los osos polares y todos aceptaron. Se quitaron la ropa, se quitaron los pantalones y los zapatos, listos para su atrevida natación. Los 3 estaban riendo emocionados. No podían ver a los osos polares en ese momento, ya que estaban en su cueva, pero sabían que estaban allí. Solo necesitaban escalar la cerca de hierro y bajar al otro lado. Luego, tenían que nadar alrededor del foso antes de trepar de nuevo. Ese era el plan. Sería una excelente historia para contar a sus amigos. Nadar en el recinto de los osos polares era solo para los más valientes de los chicos. Juan, de 11 años, recogió toda su ropa y la arrojó al recinto. Ya no había vuelta atrás. Comenzó a trepar por la cerca de metal, subiéndose, raspándose las manos con las barras. En la parte superior, logró trepar y pasar por encima de los afilados puntos de metal que apuntaban hacia afuera. Se tambaleó en la parte superior de la cerca, esperando que sus amigos lo alcanzaran. Uno de ellos se echó atrás y se quedó en el suelo, pero los otros escalaron la cerca con Juan. Miraron hacia abajo al recinto debajo de ellos. Estaba rodeado por el foso en 3 lados. Tenía vallas de hierro forjado y estaba respaldado por un acantilado de 20 pies. Estaban adentro. Lo habían logrado. Ahora comenzaba el verdadero desafío. El desafío era nadar en el foso. Los 2 chicos caminaron hacia adelante, mientras su amigo los observaba desde el otro lado de las barras. Juan entró en el foso, pero su amigo decidió no hacerlo. Era demasiado peligroso. Regresó a la cerca mientras Juan procedía a través del agua. Esperó medio nadando hasta llegar al otro lado. Para ese momento, el alboroto que los niños habían causado había alertado a los residentes del recinto. Teddy, de 540 kilogramos, y Lucy, de 400 kilogramos. Los osos salieron de su guarida para investigar. Levantaron la cabeza y olfatearon el aire. Luego se volvieron y miraron a los niños. Habían estado en el zoológico durante más de 20 años, nacidos en 1964 y trasladados al zoológico al año siguiente. Ese recinto era todo lo que habían conocido.
Nunca habían encontrado a nadie más o algo más en su territorio antes, así que esto les sorprendió. ¿Cómo iban a reaccionar en esta nueva situación? ¿Se activarían sus instintos naturales? Para entonces, Juan había nadado al otro lado del foso. Había salido, y cuando se puso de pie goteando, vio a los enormes osos polares. El primer oso no hizo nada, simplemente se quedó mirando al niño. Pero el otro oso polar reaccionó de manera diferente al ver al intruso. El macho se deslizó rápidamente hacia abajo por una roca hacia el niño. Se acercó a él con el característico andar de un oso polar. Su cabeza oscilaba ligeramente de un lado a otro. Sus enormes patas se colocaban cuidadosamente delante de él con cada paso. Era una bestia impresionante, poderosa y fuerte. Juan sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Su corazón latía fuertemente en sus oídos. Sintió un terror puro mientras el enorme depredador se acercaba más y más. Se quedó inmóvil, temblando visiblemente. No intentó correr, no intentó esconderse. En cambio, el pequeño de 11 años se quedó parado en el lugar mientras el oso polar se abalanzaba sobre él. Lo agarró con sus mandíbulas y lo sacudió violentamente. Sus amigos gritaban mientras miraban horrorizados. Los gritos del niño fueron escuchados por el personal del zoológico. Sabían que algo terrible debía haber sucedido. Los niños habían estado colándose en el zoológico recientemente y los guardias de seguridad patrullaban constantemente el zoológico por la noche. Ahora eran las 7 de la tarde, 2 horas desde que el zoológico había cerrado, y los gritos desgarradores significaban solo una cosa: que alguien estaba en serios problemas. Siguiendo el sonido de los gritos desesperados y marcando el 911, el personal del zoológico llegó al recinto de los osos polares. Pudieron ver al oso polar macho arrastrando el cuerpo de Juan por el recinto. El niño estaba flácido y sin vida. Los servicios de emergencia y los oficiales armados llegaron al lugar. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. Justo afuera de la guarida de los osos polares estaban los 2 osos polares, ambos gruñendo y peleando por los restos del niño, forcejeando por el cuerpo. Solo quedaba la mitad superior y tiraban de ella, cada uno tratando de quedársela para sí mismo. Fue una vista espeluznante. No había esperanza para el niño. Estaba claro para los oficiales que estaba muerto. Vieron la ropa esparcida en el suelo y la sangre en el pelaje blanco del oso polar. La escena que enfrentaban era profundamente preocupante. Sospechaban que podría haber otros niños dentro del recinto. Encontraron 3 pares de pantalones, un par de zapatillas y 2 zapatos desparejados dentro del recinto. Pensaron que más niños podrían estar escondidos dentro de la cueva y tomaron la decisión de disparar a los osos. Se necesitaron 20 disparos de escopetas calibre 12 con proyectiles de bala y 6 balas de un revólver calibre 38 para matar a los osos. Finalmente, cayeron al suelo, quietos y tranquilos. Fue un triste final para sus vidas trágicas. Estallaron protestas por la muerte de los osos y el zoológico fue criticado, como lo había sido tantas veces antes, por su falta de bienestar hacia los animales a su cargo. Los oficiales y el personal del zoológico querían asegurarse de que solo habían matado a un niño y no a ningún otro. Todavía no entendían toda la historia. Cuando abrieron a los osos, solo encontraron los restos de Juan. Cuando los osos polares estaban muertos, examinaron minuciosamente el recinto para buscar más cuerpos. Más tarde, los padres de los 2 amigos de Juan llamaron a la policía para informarles lo que había sucedido. Fue entonces cuando los 2 niños fueron entrevistados y pudieron revelar el verdadero horror de la historia. Un desafío tonto que salió horriblemente mal. El zoológico Prospect Park fue cerrado al público un año después, en 1988.
Las jaulas y recintos tipo pozo fueron completamente demolidos junto con la mayoría de los edificios interiores. El zoológico necesitaba desde hacía tiempo una renovación. Las condiciones en las que se habían mantenido los animales durante más de 50 años eran espantosas. Latas de cerveza vacías y botellas de vino rotas estaban esparcidas por algunos de los recintos. Los animales resultaban heridos por su vivienda inadecuada. Hubo informes de personal maltratando e incluso matando a algunos de los animales y ahora, finalmente, se estaba haciendo algo al respecto. Durante las obras de renovación, los animales fueron reubicados en todo Estados Unidos. Luego, 5 años y $37 millones después, el recién nombrado Centro de Conservación de Vida Silvestre del Prospect Park volvió a abrir. Era el nuevo comienzo que el zoológico necesitaba. Las condiciones en las que se mantenían los animales mejoraron enormemente y el centro tenía un nuevo enfoque: educar a los jóvenes sobre la vida silvestre y su conservación. Un final positivo para una historia por lo demás horrible, en la que Juan y 2 osos polares encontraron su increíble desgracia. Muchas cosas diferentes pueden desencadenar un ataque de tiburón, aunque algunas son menos conocidas que otras. Todos estamos familiarizados con la historia de los surfistas que son atacados porque se parecen a las focas desde abajo, y sabemos que un movimiento agitado puede atraer a los tiburones pensando que es un animal en apuros o herido. Aparte de lo obvio, hay nuevas investigaciones que sugieren algunos otros desencadenantes para los ataques de tiburones, como la presencia de sangre en el agua o, más extrañamente, la orina humana. Esto podría explicar por qué Alicia Webster, de 7 años, fue atacada mientras nadaba en Nueva Zelanda. El evento ciertamente ha generado controversia sobre por qué algunos tiburones atacan a los humanos. Nueva Zelanda no es precisamente famosa por sus ataques de tiburones, con una baja tasa de ocurrencia y solo un par de informes al año. Dicho esto, hay más de 70 especies de tiburones que habitan en sus aguas, incluido el tiburón blanco, peligroso y famoso, lo que puede convencer a algunas personas de mantenerse fuera del agua por completo. Para otros, el océano ofrece un escape. Los marineros en particular adoran aprovechar al máximo su tiempo en alta mar. La familia Webster era de ávidos marineros que en 2005 decidieron llevar su yate a Malakula para pasar un tiempo lejos de casa. Estaban en el yate con la familia Markham, con quienes compartían el amor por la navegación. Habían prestado sus barcos mutuamente en el pasado, pero recientemente habían decidido compartir un barco y también irse de vacaciones juntos. Este viaje, sin embargo, era solo para la familia, así que Alicia iba a pasar tanto tiempo como fuera posible con sus padres, hermanos y abuelos. Cuando la familia llegó a Malakula con su yate, quedaron inmediatamente decepcionados por el clima, que estaba particularmente nublado y le daba a la isla un aspecto sombrío. Desembarcaron en la orilla y fueron recibidos de inmediato por un maestro que vivía en la isla. Vio a Alicia nadando en el agua y advirtió a la familia que no permitieran que su hija nadara en el océano, ya que era un área popular para los tiburones. Explicó que muchos barcos de pesca llegaban regularmente a esta área, lo que atraía la atención de los tiburones que buscaban una comida fácil. Como resultado, nunca dejaba que sus hijos nadaran en el mar. Había varios lugares de agua dulce cerca que serían mucho más seguros, así que el maestro sugirió que la familia se alejara de la playa en busca de estas áreas. Estuvieron de acuerdo en que querían mantener a sus hijas seguras, así que se trasladaron tierra adentro para almorzar lejos del borde del agua. Sin embargo, una vez que terminaron de comer, la familia regresó al agua a pesar de las advertencias. El hombre se acercó nuevamente a la familia para advertirles una vez más sobre los peligros que los tiburones les presentarían. Los padres le dijeron a Alicia que saliera del agua nuevamente, pero esta vez parecían molestos con las advertencias.
Satisfecho de que entendieran los peligros, el maestro regresó a su hogar y continuó con su día, dejando a la familia relajarse en la playa. Sin embargo, la familia pronto cometería un error devastador que le costaría la vida a la pequeña Alicia. Después de que el maestro desapareciera de la vista, Grant y Shear Webster le dijeron a su hija que podría volver al agua, ya que estaban convencidos de que estaba exagerando. Había muchos otros niños locales que estaban jugando en el agua. ¿Por qué debería excluirse a su hija después de que navegaron hasta aquí? Se sentaron en la orilla mientras veían a su hija chapotear en las aguas poco profundas, contentos de haber criado a una niña tan confiada en el agua. Les anunció en voz alta que necesitaba hacer pipí, y ellos le aseguraron de que estaba bien si hacía pipí en el océano, donde eventualmente terminaría de todos modos. La vigilaban, pero confiaban en que estaría bien. Después de todo, estaba acostumbrada al agua. Estaban más preocupados por los niños locales que parecían un poco asustados por algo mientras trataban de salir rápidamente del agua. Los padres los observaron con interés, pero cuando se volvieron hacia Alicia, ya no estaba en ninguna parte. ¿Cómo era posible? Apenas habían apartado la vista por un segundo y ella estaba solo a unos metros en el agua, apenas lo suficientemente profunda como para llegarle al estómago. Mientras escudriñaban el agua en busca de algún signo de ella emergió y regresó a la superficie gritando. El padre de Alicia, Grant, actuó de inmediato y corrió hacia su hija gritando. La sacó del agua y la depositó en la arena, tratando desesperadamente de detener la sangre que brotaba de su pierna. Todos estaban en pánico. Los niños corrían desde el agua con miedo, tratando de escapar de la sangre que poco a poco teñía de rojo la orilla. Alicia había sido atacada por un tiburón, eso estaba claro, pero sus padres aún no podían entender los detalles del ataque. Ni siquiera habían visto al tiburón que la había agarrado. Todo lo que importaba en ese momento era tratar de salvar a su hija. Su pierna izquierda había sido completamente cercenada en el muslo, junto con varias mordeduras en todo su lado izquierdo. Estaba sangrando profusamente y se estaba enfriando con cada segundo que pasaba, así que sabían que no tenían mucho tiempo. Grant la levantó y juntos, los padres usaron una balsa de su yate para llevar a Alicia de vuelta a tierra firme. Una vez que llegaron a la orilla, detuvieron un vehículo y suplicaron al conductor que los llevara a un hospital. Desafortunadamente, después de llegar al hospital casi una hora más tarde, Alicia fue declarada muerta al llegar. No había nada que hacer. Su familia estaba destrozada y se culpaba a sí misma por no prestar atención a los consejos del hombre que les habló de los peligros que se escondían bajo las olas. Si tan solo hubieran escuchado. Después de que se anunciara que la niña había muerto, los lugareños estaban desconsolados. Intentaron identificar al tiburón responsable del ataque, pero nadie había podido presenciar el ataque excepto Alicia, así que no había forma de conocer la especie. En los días siguientes al ataque, los piragüistas locales informaron haber visto un gran tiburón tigre patrullando las aguas donde fue atacada la niña, lo que llevó a muchos a creer que este era el tiburón responsable. Aunque también se avistó un tiburón blanco justo 2 días antes del accidente, así que es muy probable que nunca sepamos qué tiburón fue. Su cuerpo fue devuelto rápidamente a casa con su familia para que pudieran rendirle homenaje y recordar a su hija como la niña feliz y despreocupada que era, en lugar de la forma horrible en que murió. A pesar de estos detalles, todavía no sabemos uno de los detalles más importantes. ¿Por qué el misterioso tiburón atacó a la pequeña Alicia en primer lugar? Existe una teoría ampliamente debatida que es relevante para este caso en particular. ¿Los tiburones se sienten atraídos por la orina humana? ¿Podría ser esta la causa de un ataque? Se sabe ampliamente que si bien los tiburones son atraídos por el olor de la sangre en el océano,
no están tan interesados en la orina, ya que no indica que alguien esté herido de la misma manera que lo haría la sangre. Dicho esto, los tiburones tienen un sentido muy desarrollado que utilizan para cazar, lo que significa que están muy sintonizados con todos los fluidos corporales que puedan entrar en el agua. Por lo tanto, al orinar en el océano, Alicia pudo haber alertado al tiburón que la mató de su presencia en el agua, lo que lo llevó a investigar. Otros nadadores informaron sentir pasar al tiburón debajo de ellos sin atacarlos, por lo que es extraño que el animal aparentemente se dirigiera a Alicia. Si solo estuviera cazando, habría atacado a los niños en el agua más profunda, ya que habría podido dominarlos fácilmente y arrastrarlos bajo el agua mientras esperaba que se ahogaran. En cambio, eligió a una niña pequeña que estaba cerca de la costa, donde sería un cazador menos efectivo y correría el riesgo de vararse. Como resultado, algunos han especulado que este tiburón fue atraído por su orina en el agua, aunque estas afirmaciones no están respaldadas por la teoría científica. Algunos argumentaron que la orina de hecho disuadiría a un tiburón de atacar, ya que interferiría con su capacidad para detectar la sangre, su objetivo principal. Sin embargo, el ataque a Alicia contradice esta idea, y su muerte sirve para recordar a las personas el misterio del comportamiento de los tiburones. La próxima vez que nades para orinar en el océano, es posible que estés atrayendo, sin saberlo, a tu desgracia increíble. Apenas con 8 años, Jeremy Williams asistía a la escuela primaria Quogue, junto con su hermano de 4 años, Daniel. Eran miembros del pueblo indígena Quogue, cuyo padre también enseñaba en la escuela de la comunidad aislada en la isla Vancouver de Columbia Británica. Pertenecientes a una comunidad arraigada en la tradición y rica en cultura, Jeremy y Daniel eran 2 de los 300 indígenas viviendo en el pueblo. La comunidad rural y aislada estaba ubicada a 225 kilómetros al noroeste de Victoria, rodeada de una hermosa naturaleza salvaje. Quogue es el asentamiento contemporáneo más al noroeste de los nativos que hablan Nootka. Es un pueblo pesquero. La comida del océano ha provisto para la comunidad durante generaciones. Los indígenas llegaron allí hace más de 4.000 años, atraídos por la rica vida marina, los recursos naturales, el clima templado y los hermosos alrededores. Pero en esos alrededores había peligros ocultos. Los animales salvajes acechaban. La mayoría se alejaba al primer avistamiento de un ser humano, pero para otros eran audaces y valientes, representando un riesgo real, especialmente para aquellos que deambulaban solos. La proximidad de la escuela a la naturaleza salvaje era motivo de preocupación para los padres. Habían pedido repetidamente a los directivos de la escuela que construyeran una cerca alrededor de la misma y sus terrenos. Sabían que los animales salvajes eran comunes en la zona y creían que era solo cuestión de tiempo antes de que ocurriera un ataque a los niños de la escuela. Lamentablemente, tenían razón. Durante las últimas semanas hubo cada vez más avistamientos de pumas en la isla Vancouver. Eran animales naturalmente curiosos y algunos tenían poco miedo a los humanos. Se acercaban a los caminantes, ciclistas e incluso a los guardabosques de vida silvestre. El consejo siempre era quedarse quieto, agitar los brazos sobre la cabeza y gritar, nunca dar la espalda a un puma e intentar arrojar algo. Los niños pequeños debían ser recogidos. Por lo general, huían. Normalmente solo estaban interesados en algo que llevaras contigo, como comida en tu mochila. Pero si te veían como presa, era otra historia. Una mañana de martes en mayo de 1992, Jeremy estaba jugando con su hermano Daniel y sus 2 amigos en el patio de la escuela. Su padre, que era uno de los maestros de la escuela, estaba dentro del edificio. Podía escuchar a los niños jugar y a veces miraba por las ventanas y veía a sus 2 hijos corriendo con los demás.
Pero no era el único que observaba a los niños jugar esa mañana. Un puma había sido atraído por los gritos y las risas de los niños mientras jugaban fuera durante el recreo. Jeremy se sentó en un banco de hierba en el borde del patio mientras los otros niños seguían corriendo detrás de él. Miraba hacia el bosque circundante, pero no logró detectar al felino camuflado entre la maleza. El puma fijó sus ojos en el pequeño niño. Era una hembra, apenas una cachorra de 1 año. Probablemente estaba cazando sola por primera vez. Por lo general, los leones de montaña permanecen con sus madres hasta entre los 14 y los 21 meses. Como cachorra, no podía haber sido independiente durante mucho tiempo. Era una cazadora inexperta, pero oportunista. Uno de los más peligrosos de su especie. Los pumas son hipercarnívoros, lo que significa que solo comen carne. En el Parque Nacional Yellowstone compiten con los lobos por alces y ciervos. En otros lugares, también cazan mamíferos más pequeños como mapaches, puercoespines y pavos salvajes. Pero generalmente cazan de noche o durante el amanecer y el atardecer. Entonces, ¿por qué estaba fuera durante el día? Quizás había tenido una noche sin éxito en la caza, o tal vez tenía mucha hambre. El puma se agachó, su vientre apenas a centímetros del suelo. Lentamente avanzó entre la maleza, sus pasos silenciosos en el suelo, sus ojos sin parpadear. Luego se lanzó hacia adelante, repentinamente corriendo desde el bosque hacia el niño. Cubrió el terreno abierto entre Jeremy y ella en un segundo. Un destello marrón captó la atención de Jeremy y miró hacia arriba y gritó al ver al puma de 27 kilogramos lanzándose sobre él. No tuvo tiempo de levantarse y correr. El puma se abalanzó sobre él instintivamente, yendo por el cuello. Sus garras se clavaron en su cuerpo y los largos colmillos perforaron su garganta mientras lo atacaba. Los otros niños gritaron y todos corrieron hacia el edificio de la escuela. Algunos corrieron hacia adentro gritando pidiendo ayuda. Sabían que su amigo estaba en serios problemas. Jeremy intentaba defenderse, pero era demasiado pequeño en comparación con el gato salvaje. No tenía oportunidad. El peso de su cuerpo lo mantenía inmóvil, y cuando cerró sus mandíbulas alrededor de su garganta, solo le quedaban segundos de vida. Kevin Williams, el padre de Jeremy, escuchó el caos afuera y corrió al patio del recreo. Allí vio a su hijo mayor debajo del puma beige marrón, con la cabeza en sus mandíbulas. Corrió hacia el león de montaña gritando y vociferando, tratando desesperadamente de distraerlo y asustarlo. Aunque solo pasaron segundos, el tiempo parecía detenerse. El ataque parecía durar para siempre, con Kevin sintiéndose impotente para detenerlo. Luego, el conserje de la escuela, también escuchando los gritos aterrados de los niños, salió corriendo con su rifle. Lo levantó, apuntó y disparó un solo tiro. El puma colapsó en el suelo junto al joven, pero ya era demasiado tarde. Ya había entregado su mordedura fatal. No había nada que Kevin pudiera hacer por su hijo. Sostenía al niño inerte en sus brazos mientras su hijo de 4 años, Daniel, el hermano menor de Jeremy, observaba. La muerte de uno de los suyos sacudió a la comunidad cerrada de Kirkwood. Fue una tragedia que fácilmente podría haberse evitado. Richard Leo, jefe indígena Kirkwood, dijo a las autoridades que los padres estaban furiosos con la junta escolar por no proteger a los niños de la amenaza de los animales salvajes. No solo había pumas allí afuera, también había osos y lobos. Richard dijo que ningún alumno regresaría a la escuela hasta que tuvieran la garantía de que se construiría una cerca alrededor de sus terrenos. Al estar rodeados del hábitat principal de pumas y osos, sus hijos necesitaban estar seguros. Una docena de niños estaban en el patio de recreo ese día. Presenciaron cómo uno de sus amigos era asesinado ante sus ojos. Y para Daniel, había visto horrorizado cómo su hermano mayor era destrozado a pocos pies de distancia.
Se proporcionó asesoramiento profesional para esos niños y hubo un gran apoyo de la comunidad local. Fue una tragedia que nunca será olvidada por aquellos en Quoit. Hay alrededor de 4.000 pumas en todo Canadá, 3.500 de los cuales se encuentran en la Columbia Británica. La isla Vancouver tiene la mayor concentración de pumas en el mundo, con alrededor de 800 que llaman a la isla su hogar. En los últimos 100 años, 5 personas han perdido la vida a manos de los leones de montaña en Columbia Británica. Sorprendentemente, todas menos una de estas ocurrieron en la isla Vancouver. Durante el mismo periodo, se produjeron 29 ataques no mortales en Columbia Británica, 20 de los cuales ocurrieron en la isla. La mayoría de estos fueron niños menores de 16 años. Aunque estos ataques son devastadores para todos los involucrados, son excepcionalmente raros. Pero es la elusividad de los pumas los que los hace tan aterradores. Saber que están ahí afuera y que son depredadores natos con la capacidad de derribar un alce de 270 kilogramos. La mayoría de los canadienses nunca verán a uno, pero para aquellos que lo hacen, a menudo viene acompañado de una aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Una de las cosas más aterradoras sobre un ataque de oso pardo es que a menudo comienzan a comer a sus víctimas mientras aún están vivas. En este episodio, el fotógrafo de vida silvestre Buck Wild hace un descubrimiento espeluznante. Al adentrarse en la naturaleza salvaje, pronto descubre a un hombre siendo devorado vivo por una osa y sus 2 crías. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de oso a John Petrangi y el intento de Buck Wild por salvarlo. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El Parque Nacional Glacier en Montana ofrece algunas de las mejores oportunidades para tomar fotografías. El parque alberga una variedad de especies como águilas calvas y doradas, nutrias, linces y osos pardos. Cuenta con 700 lagos y más de 200 cascadas, todo enmarcado por imponentes picos alpinos, proporcionando el telón de fondo perfecto para cualquier fotógrafo de vida silvestre. Esto es lo que atrajo a Buck Wild a la región una y otra vez. Se alojaba en el Granite Park Chalet, ubicado a lo largo de uno de los muchos senderos para caminatas de la región. El chalet se encuentra en lo alto de una montaña, con vistas a increíbles picos y valles. El terreno es áspero y escasamente cubierto por bosques alpinos. El 3 de octubre de 1992, Buck salió al exterior llevando consigo su equipo fotográfico, una botella de agua y spray antiosos. Colocó el bote de spray en su cinturón y se embarcó en el sendero Highline. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara algunos gruñidos amortiguados. Se detuvo en seco, tratando de localizar de dónde provenía el ruido. Avanzó lentamente, mirando más allá de los árboles. Al doblar ligeramente el sendero, se encontró con un trípode de cámara justo fuera del sendero. Se quedó quieto, sin querer perturbar al fotógrafo. Cuando miró de nuevo, vio que la cámara no estaba en el trípode, sino en su estuche en el suelo. Luego, Buck notó una gorra de béisbol a unos metros de distancia. No estaba seguro de lo que estaba sucediendo. Todavía podía escuchar algunos gruñidos más adelante y tomó cautelosamente su spray antiosos. Entonces, vio un destello de marrón y escuchó el ruido de algo grande alejándose. Avanzó lentamente, agarrando el spray en la mano. Vio un charco de sangre fresca cerca de sus pies. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por sus venas mientras dudaba sobre qué hacer. Decidió seguir el rastro. La persona aún podía estar viva.
No podía simplemente dar la vuelta y correr. Debía encontrar a la víctima. Debía ver si podía salvarla. Avanzó con cautela, apartando arbustos y mirando alrededor de los árboles. El sendero lo llevó más profundamente en el bosque alpino, cada vez más lejos del sendero. Podía ver donde la maleza había sido pisoteada, donde el cuerpo había sido arrastrado. Trozos de ropa marcaban el rastro de sangre, charcos de sangre donde el oso había descansado brevemente antes de llevarse de nuevo a su presa. Encontró monedas esparcidas, un zapato y luego, aterrorizado, pedazos de carne. Buck estaba decidido a seguir adelante. Sabía que estaba poniéndose en riesgo, pero conocía el comportamiento de los osos y sabía que el oso probablemente sería altamente protector de su presa. Manteniendo su distancia, Buck se detenía de vez en cuando para escuchar los gruñidos característicos de un oso pardo. Al mirar más allá de un árbol, se quedó helado en el lugar. Había alcanzado a la víctima. El cuerpo de un hombre yacía inmóvil en el suelo, desgarrado y ensangrentado. La osa no estaba a la vista, pero Buck sabía que estaba cerca. Incluso podría estar observándolo, acechándolo. Se apresuró hacia el cuerpo. Todavía estaba tibio. Buscó un pulso, pero en su pánico no pudo sentir nada. A pesar de esto, Buck sabía que el hombre aún podía estar vivo, que había una pequeña posibilidad de que pudiera ser rescatado. No quería quedarse. Decidió que llamaría para pedir ayuda y regresaría con un botiquín de primeros auxilios y una chaqueta para mantener al hombre abrigado, en caso de que aún estuviera vivo. Retrocedió del cuerpo nerviosamente, escudriñando el entorno en busca de cualquier signo del oso. Cuando estaba a cierta distancia, Buck se dio la vuelta y corrió de regreso al sendero. Corrió hacia el chalet, agarró su mochila lo más rápido que pudo y regresó al lugar donde había visto al hombre. Para su shock y horror, el cuerpo ya no estaba ahí. En los pocos minutos que Buck estuvo ausente, el oso regresó para arrastrar al hombre más adentro del bosque. Buck estaba aterrorizado y sensatamente decidió no perseguir al oso más. En cambio, retrocedió sobre sus pasos y corrió de regreso por donde había venido. Una vez en el sendero, sacó un pequeño cuaderno de su bolsa de cámara y escribió apresuradamente una nota a otros excursionistas, que dejó asegurada debajo de su spray antiosos. La nota advertía a otros excursionistas que dieran la vuelta, ya que acababa de haber un ataque de oso en la zona. También les rogaba que notificaran a las autoridades o guardabosques. Permaneció alerta en la plataforma, escudriñando la línea de árboles y los senderos con sus binoculares, buscando cualquier señal del oso o posibles nuevas víctimas. Entonces escuchó un sonido familiar que reverberó en el costado de la montaña y retumbó por encima de su cabeza mientras se hacía cada vez más fuerte. Buck avistó un helicóptero. 2 guardabosques fueron dejados en el área y se dirigieron hacia Buck. Habían recibido noticias del ataque de un par de excursionistas que habían encontrado la nota y el spray para osos de Buck. Buck les informó sobre la situación y los llevó de regreso al lugar donde se había visto por última vez el cuerpo del hombre. Los guardabosques estaban armados con escopetas, pero era una misión peligrosa. Podían ver el rastro de sangre que conducía más adentro del bosque y lo seguían ansiosamente. Avistaron el cuerpo del hombre después de unos 300 metros. Había sido consumido más y ahora estaba cubierto de tierra. Un intento del oso por ocultarlo de los carroñeros. Justo en ese momento, los 3 hombres avistaron a una osa parda madre a pocos metros de distancia con sus 2 crías. Ella vio al trío y corrió inmediatamente hacia ellos. Los guardabosques mantuvieron su posición y la osa mantuvo la suya. Hubo un enfrentamiento momentáneo antes de que la osa madre se diera vuelta y se marchara, con sus crías trotando obedientemente detrás. Los guardabosques bajaron sus armas y decidieron pedir refuerzos. Era tarde en el día. Los guardabosques llamaron a un equipo para ayudar a recuperar el cuerpo de la víctima. 6 guardabosques partieron al día siguiente en dirección a los osos. Un guardabosques voló sobre ellos en un helicóptero en busca de cualquier señal de los osos, mientras que los demás se acercaban desde el suelo.
Cuando estaban cerca del cuerpo semienterrado del hombre, el guardabosques y el helicóptero avistaron al oso que se acercaba. Inmediatamente enviaron una advertencia y el equipo retrocedió apresuradamente. El helicóptero voló bajo en su intento de asustar a la osa y sus crías. Funcionó brevemente. Ella huyó, pero dentro de unos momentos regresó y volvió a amenazar al equipo. El helicóptero volvió a volar bajo. Los osos retrocedieron, pero no permitieron suficiente tiempo para que los guardabosques recogieran el cuerpo. Era obvio para los guardabosques que estos osos estaban decididos a proteger su presa. Era su necesidad de sobrevivir y proporcionar para sus crías lo que los motivaba. Ningún helicóptero ni guardabosques se interpondrían en su camino. Eventualmente, cuando el helicóptero voló aún más bajo, los osos retrocedieron lo suficiente como para permitir que los guardabosques recogieran el cuerpo del hombre. Lo llevaron apresuradamente y lo cargaron en el helicóptero. Fue identificado como John Petrangi, de 40 años, de Wisconsin. Era un visitante habitual del Parque Nacional Glacier, pasando a menudo 3 semanas del año fotografiando vida silvestre. Trágicamente, el día que fue asesinado fue el último día de su viaje antes de regresar a su casa. Los guardabosques del parque creen que John pudo haber asustado accidentalmente a la osa madre, quien inicialmente actuó defensivamente para proteger a sus crías, pero luego, cuando John murió a causa de sus heridas, las intenciones del oso se volvieron depredadoras. Era una presa fácil para ella y sus crías. Temiendo que la osa y sus crías hicieran de futuros excursionistas sus presas, los guardabosques decidieron que lo más seguro era matar a la osa y su familia. Les tomó 9 días rastrear a la madre y a las 2 crías. Nunca estuvieron seguros al 100% de que el trío que mataron fuera responsable de la muerte prematura de John, pero fue una decisión que sintieron que tenían que tomar, temiendo que más excursionistas y fotógrafos desprevenidos encontraran su trágica e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.